Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Hoy día quiero compartir con ustedes en unos minutos el libro de Hechos. El libro de Hechos. Gracias por el recordatorio, Matías. Pongan en silencio sus celulares, así en vibrador. Ya, por favor. Y también quiero animarles. Si usted tiene una Biblia, pero la tiene en su casa, este es el momento del pastor poniéndose pesado. Si usted tiene una Biblia, pero hoy día la tiene en su casa, de nada le sirve eso. Tiene que traer su Biblia aquí a la iglesia. Un cristiano no yendo a la iglesia sin Biblia, tenemos que ver. ¿Ya? Y no es que la Biblia nos hace salvos, y algunos dicen, pastor, pero es que la Biblia no nos hace salvos. Sí, no nos hace salvos, pero nos ayuda a crecer. Si usted no tiene una Biblia física, pero tiene un celular, yo esta semana les mandé una aplicación para descargar una Biblia gratis. ¿Ya? Pero todos, el día domingo, si usted viene aquí o va a otra congregación, debe llevar una Biblia, debe tener una Biblia. No lo vamos a juzgar si ocupa su celular, sí lo vamos a juzgar si no, estoy bromeando. Debe traer su Biblia. Amén. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26, el versículo 26 hasta el versículo 30. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 30. Amén. Vamos a seguir en este libro tan emocionante, el libro de Hechos. Hoy día vamos a leer la narración de otro evento que ocurrió en la iglesia en sus comienzos. Y cuando hablamos de sus comienzos, no es que estamos solamente en el año 1 de la iglesia del Señor, sino que ya han pasado varios años desde sus comienzos, desde Pentecostés. Pero el libro de Hechos nos muestra cómo era la vida de la iglesia, cómo era la vida de los discípulos, cómo era la vida del liderazgo, de los apóstoles, ya de los diáconos que servían las mesas, que ayudaban a los líderes de la iglesia para atender las necesidades. Y vamos viendo cómo predicaban el evangelio, cómo alcanzaban a otros hermanos. Hoy día, desde el capítulo 9, versículo 26 al 30, vamos a ver otro aspecto tan importante en la vida de la iglesia de Cristo, en sus comienzos. Y quiero que estemos muy atentos para aprender por qué Dios nos dejó este texto, pero también aprender de esta historia y narración. Dice así el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 30. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él, el Señor, le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Saulo era ¿de dónde? De Tarso, por eso Saulo de Tarso. Este texto que hemos leído, este pasaje que hemos leído del versículo 26 al 30, hace referencia, como yo les había mencionado en la introducción, a un evento muy importante en la vida de la iglesia cristiana. Era una práctica. Y debemos poner mucha atención. Hoy día mi mensaje está titulado Todos necesitamos un Bernabé. Todos necesitamos un Bernabé. ¿Qué quiere decir esto, el pastor con esto? Vamos a verlo. Este versículo 26 debemos entender, lo que viene del versículo 26 en adelante, debemos entenderlo o podemos entenderlo mejor si leemos lo que hay antes del versículo 26, del versículo 25 hacia atrás. Debemos entender que Saulo de Tarso iba
antes de convertirse a Cristo, en dirección a Damasco para perseguir a los cristianos, ¿cierto? Para perseguir ahí a los cristianos. Tuvo el encuentro con el Señor de camino a Damasco, se convirtió, entró a Damasco, se bautizó y dice que él se quedó con los discípulos ahí predicando el evangelio. Después de un tiempo, la Escritura nos dice que Saulo de Tarso dejó Damasco para ir a Jerusalén. ¿Y por qué ir a Jerusalén? Porque la iglesia sabemos que comenzó en Jerusalén. La iglesia de Cristo comenzó en el día de Pentecostés, en esta celebración que rodeaba el templo del Señor, mucha gente viniendo. La iglesia comenzó en Jerusalén. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén estaba la iglesia, pero también estaban los líderes de la iglesia. Los líderes eran en ese entonces los apóstoles. Es decir, el centro, podríamos decir, del cristianismo en ese momento era la ciudad de Jerusalén. Y después de pasar un tiempo en la ciudad de Damasco, Saulo de Tarso compartiendo con la iglesia, con los discípulos del Señor, algunos especialistas indican que él pasó posiblemente alrededor de 3 años en Damasco con los hermanos en Cristo ahí predicando el evangelio. Después de ese tiempo, dice que en el versículo 26, él se dirigió a Jerusalén. Y vemos en el versículo 26 de que él no fue a visitar a su familia, que él no fue a hacer algunos trámites legales, sino que en el contexto, lo que leemos del versículo 26 en adelante, su interés, su preocupación, su objetivo era compartir con los hermanos en Cristo en Jerusalén. Así como él compartió con los hermanos en Cristo en Damasco, él quiso también compartir con los hermanos en la iglesia en Jerusalén. Y hoy día quiero que veamos algunos aspectos importantes de lo que Saulo de Tarso consideró en su viaje, ya vimos lo que es la conversión, pero en su viaje también relacionado al llamado que él tenía de parte del Señor Jesús como apóstol. Él sabemos en lo que viene después del libro de Hechos y las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento que Saulo de Tarso tenía. Después, el apóstol Pablo tenía una gran preocupación por las iglesias. No solamente por una iglesia, por las iglesias del Señor. Y por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que él escribe a los romanos, no es que escribe a la gente que vivía en Roma, sino a la iglesia en Roma, en Italia. Él escribe a las iglesias que están en otras regiones, en Turquía, ¿ya? Él escribe también a algunos líderes o colaboradores, pero vemos que él escribe muchas cartas, aún así para sus colaboradores, para que fueran entregadas en iglesias, leídas en iglesias. Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol, desde un principio, él tuvo una preocupación por sus hermanos en Cristo. Él tuvo un llamado del Señor y su mentalidad no fue, bueno, Dios me llamó, y él lo dice después en el libro de Gálatas, yo no recibí un llamado de hombre, sino directamente de Dios, entonces yo hago las cosas a mi manera, ¿cierto? Tengo una agenda aparte, particular. Ellos, bueno, los apóstoles estuvieron con el Señor, pero a mí se me apareció el Señor y me hizo un llamado, entonces yo hago lo que el Señor me pidió hacer. No, Saulo de Tarso no tuvo esa mentalidad. Él tuvo una mentalidad de equipo, una mentalidad de cuerpo, una mentalidad de que él sabía que pertenecía al cuerpo de Cristo. Él no quiso ser un llanero solitario, él no trabajó de manera individual o aparte de la iglesia y de los apóstoles. El versículo 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Él llegó a Jerusalén porque quería estar con sus hermanos, con la iglesia del Señor. Era su preocupación. Aquí en el libro de Hechos, después de su conversión, vemos cuál era el interés que él tenía con sus hermanos. Pero como dijimos, lo vemos en todo lo que él escribió. Cuánto amor e interés él tenía por sus hermanos en Cristo. Ahora lo que vemos en el versículo 26 es algo interesante. Saulo se había convertido, ya había estado predicando en Damasco por alrededor de 3 años. Dice, versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que él era discípulo. Él venía a Jerusalén con el entusiasmo
y podríamos decirlo así, por la conversión, por la personalidad de Saulo de Tarso. Nos dice aquí que él iba con entusiasmo, saltando y cantando, que se iba a juntar con los hermanos y llegó a Jerusalén. ¿Dónde están mis hermanos? No es que él llegó ahí de esa actitud, sino que él llegó para juntarse con ellos y ciertamente quería estar con sus hermanos en Cristo, con aquellos que también se habían convertido a Cristo igual que él. Pero dice la Escritura que cuando llegó a Jerusalén e intentó juntarse con los discípulos, como que los discípulos no querían juntarse con él. Tenían temor de él. Dice, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo. Dudaban de él si verdaderamente se había convertido a Cristo. ¿Por qué temían de Saulo de Tarso? ¿Por qué dudaban de él? Debemos recordar, hermanos, que Saulo, cuando iba en dirección a Damasco para perseguir a los cristianos, él no comenzó a perseguir cristianos en Damasco. Él ya perseguía a los cristianos en Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Cuando nosotros leíamos de Ananías en la conversión de Saulo de Tarso, Ananías decía que él había ya escuchado de la fama de Saulo de Tarso, cómo perseguía a la iglesia. Y por eso nosotros debemos entender que cuando Saulo se convirtió, aproximadamente 3 años después que él volvió a Jerusalén, los discípulos todavía tenían esa imagen de Saulo de Tarso, de alguien que era contrario a Cristo, le temían. No estaban seguros si en verdad se había convertido a Cristo o tal vez él estaba disfrazado o era tal vez un lobo vestido de oveja que quería entrar a la iglesia para saber lo que hacían y de ahí llevar a otros a ser juzgados en las autoridades de Israel, buscando que ellos fueran encarcelados, torturados como perseguidores de la iglesia. La iglesia, dicen los discípulos, como que no se sentían cómodos con Saulo, temían de él, no estaban seguros si había convertido. Y a veces nosotros también nos encontramos con algo a veces similar en la iglesia. Encontramos con personas nuevas que vienen a nuestras congregaciones y a veces no vienen bien vestidas. A veces no vienen con un buen olor y se sientan al lado de nosotros y sentimos el olor. Y a veces vemos personas que no vienen bien vestidas tal vez y cuando digo bien vestidas de manera normal. Vienen con ropa sucia, a veces vienen con zapatos estropeados, rotos. Y nosotros pensamos son gente de la calle. Y puede ser que nosotros nos sintamos incómodos de aquellos que vienen. Tal vez viene alguien y comienza a cantar con nosotros y comienza a cantar con mucho entusiasmo, pero es muy desafinado. Es muy desafinado. Yo quiero contarles una historia, así como Felipe y Mariela contaban su historia, cómo ellos hablan de Cristo. Cuando yo me convertí, era joven, estaba muy entusiasmado. Yo también quería invitar gente a la iglesia. Y donde yo vivía en Melipilla, a unas casas cerca de la casa donde yo vivía con mis papás, vivía una señora que le llamábamos Carmelita, la Carmelita. Ya era una señora viejita, muy canosa. Era una señora que tenía ya problemas de vejez, trastornos de vejez. Era lúcida, pero tú podías darte que todavía tenía o estaba teniendo algunos problemas. Dios puso a esa señora en mi corazón y comencé a buscarle. Antes de convertirme a Cristo, yo debo ser honesto, con mis amigos nos burlábamos de ella y hacíamos travesuras a ella. ¿Ok? Pero después de Cristo, yo quería hablarle de Jesús a esta señora. Y un día fui a su casa donde ella vivía para comenzar a hablarle de Jesús. Ella vivía en la ciudad de Melipilla, a unas 3 cuadras de mi casa, en una media agua. No tenía piso de cemento, no tenía alfombra, no tenía piso flotante ni nada de eso. Era tierra. Tú entrabas a su casa, una media agua de un solo ambiente, y era entrar a otro mundo. Era como entrar a 40 años tal vez atrás en Chile. En el medio de la media agua, el piso de tierra, ella tenía de esos braseros antiguos, viejitos, y estaba con carbón. Era su manera de tener calor. Su cama estaba a un lado, estaba con unas frazadas y todo eso, no limpias, ni blancas, ni nada de eso. Tenía un pequeño estante con algunas cositas donde ponía platos y algunas frutas y comida. Y yo entraba ahí
y era entrar a otro mundo, increíblemente, en la ciudad. Y yo comencé a hablarle de Cristo y la invité a la iglesia y un día fue a la iglesia. Yo, joven, convertido, estaba tan contento que la Carmelita había ido a la iglesia. Fue mi primera invitada. Después de yo haberme convertido a Cristo. Y estábamos en el momento de alabanza y comenzamos a cantar. Y ella comenzó a cantar otra canción, nada que ver de lo que era la alabanza. Y comenzó a cantar fuerte. Alaba. Imagínense cómo estaba yo cuando la escuché. Yo le invité. Y algunos hermanos, claro, se reían y otros hermanos, ¿qué pasa? Se asustaban y otros hermanos serios seguían cantando. A veces nosotros, aún en nuestras congregaciones, cuando llega alguien diferente, puede que esa diferencia, eso que no estamos acostumbrados, aquello que nos despierta sospecha, puede despertar en nosotros una actitud que no es la actitud que Dios quiere. Saulo de Tarso había ido para estar con sus hermanos, pero sus hermanos como que tenían temor de él. Pero la historia no termina ahí. Tal vez Saulo entendía, yo los perseguí, entiendo muy bien su reacción. Antes de Cristo yo odiaba a los cristianos, entiendo su reacción. Pero la historia no terminó ahí. Dice el versículo 27 en adelante, hermanos. Dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. En esta historia vemos que Saulo, llegando a la iglesia en Jerusalén, quería compartir con los discípulos, como que no le fue muy bien en su intento. Pero aquí en el versículo 27 vemos la aparición de un discípulo del Señor Jesús, llamado Bernabé. El nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación. Algunos pueden tener una traducción algo diferente, pero básicamente quiere decir hijo de consolación. Bernabé fue conocido en la iglesia no solamente por este hecho, sino que Bernabé en la historia bíblica ya era conocido. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a recordar a Bernabé, porque ya se menciona a Bernabé en la iglesia. Hechos, capítulo 5, versículo 36. Mira lo que dice la Escritura. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Dice, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de la iglesia. Amén. ¿Dice así la Escritura? ¿Cómo dice la Escritura? Que José, este levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, dice que él tenía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de la iglesia. ¿A los pies de qué? ¿Qué dice su versión? De los apóstoles, ¿cierto? Aquí hay algo muy interesante que quiero que ustedes pongan atención. Este discípulo, Bernabé, ya era conocido antes de este evento de Saulo, era parte de la iglesia de Jerusalén, era alguien que se había ya convertido, y lo más probable, tal vez, en lo que ocurrió en Pentecostés. Era alguien que, natural, levita, de otro lugar, no era de Jerusalén, pero él se quedó con la comunidad. Y dice que cuando la iglesia creció, la iglesia obviamente habían miles y había necesidades entre estas personas, entre los hermanos de la iglesia. Dice que él tomó la decisión de vender un campo que él tenía. Bernabé, él decidió vender ese campo y el dinero de su venta, dice que lo puso a los pies de los apóstoles. No dice que lo puso a los pies de la iglesia o lo puso a la iglesia, dice lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora quiero que pongan mucha atención en esto. Versículo 27, cuando Saulo de Tarso no podía tener relación o la iglesia no estaba como recibiéndolo muy bien, dice, pero Bernabé, hablando de Saulo, dice, lo tomó a Saulo y lo presentó ¿a quiénes?
¿A la iglesia? A los apóstoles. Ahora la pregunta que debe ser aquí, ¿por qué Bernabé cuando tomó a Saulo, por qué él no lo introdujo a la congregación? ¿Por qué dice la Escritura que él cuando tomó a Pablo no fue y se presentó delante de la asamblea de la iglesia y le dijo, hermanos, debemos aceptar a Pablo, a Saulo? Él es un hermano que se ha convertido de verdad. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que Bernabé, tomando a Saulo, lo presentó a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles en ese entonces? Aquí hay algo que debemos poner mucha atención. La iglesia estaba al parecer reticente a Saulo de Tarso, pero Bernabé sabía que los líderes de la iglesia eran aquellos que debían también informar, guiar y también enseñar a la iglesia. Hermanos, hasta el tiempo que vamos aquí, ¿cuál era la labor y en qué ocupaban el tiempo los apóstoles? De lo que hemos leído hasta ahora. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era lo que ellos querían poner más énfasis en su tiempo? ¿A qué se preocupaban los apóstoles? ¿A servir las mesas? ¿A la predicación? Y a la oración. El liderazgo de la iglesia estaba preocupado a lo que el Señor les encargó. Y ellos tenían que velar por el bienestar de la congregación. ¿Se recuerdan cuando hubo este problema con las viudas? Que las viudas griegas comenzaron a murmurar, o algunos de que desatendían a las viudas griegas, que eran judías griegas, de las viudas hebreas o israelitas. Y dice que los apóstoles intervinieron, los apóstoles, los líderes dijeron, escojan de entre ustedes. Y después escogieron y a los apóstoles les pareció bien y después oraron por esos diáconos. Es interesante que vemos aquí a Bernabé, no a los apóstoles pidiendo, a ver, tráiganos a ese tal Saulo. Dice que Bernabé tomó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. No era primera vez que Bernabé hacía algo similar. Dice que él había vendido un campo y el dinero que recaudó lo trajo también a los apóstoles. Bernabé sabía cómo y entendía cómo funcionaba la comunidad de la iglesia en Jerusalén. Pero dice que él tomó a Saulo. Bernabé como hijo de consolación, que al parecer ese término quiere decir de que era una persona con compasión. Como antes Mari hablaba de Felipe, que a Felipe antes no le interesaba a la gente, pero ahora le interesa a la gente. Bernabé al parecer era alguien así. Era alguien que buscaba acercar a las personas a Dios. Era alguien que buscaba ayudar a aquellos que no tan solo estaban dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Era alguien que le importaba lo que las personas vivían. Y debemos poner atención en esto porque la Escritura nos enseña mucho. Después de este evento, más adelante, en Hechos capítulo 13 en adelante, vamos a ver más de Bernabé también actuando en la obra de Dios, con Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pero este hijo de consolación entendía muy bien que es necesario que las personas se acerquen a Dios. Y si hay algún obstáculo, él debía hacer algo. Y dice que él tomó a Saulo y lo presentó a los apóstoles. ¿Quién era Bernabé? ¿Era un apóstol? La Escritura dice que no. ¿Era un diácono? La Escritura dice que no. La Escritura dice que él era un discípulo. Y dice que este discípulo, este también hermano en Cristo que participaba en la iglesia, tomó a Saulo porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando y él se preocupó por Saulo. Queridos hermanos, todos necesitamos un Bernabé. Y debemos poner atención que Bernabé no era apóstol, no era diácono. Bernabé era un hermano. Pero era un hermano que se preocupaba de otro hermano. Necesitamos un Bernabé. Necesitamos que alguien nos ayude tal vez a saber relacionarnos con la iglesia. Yo también les he comentado que cuando me convertí me costaron muchas cosas de la iglesia, entender la iglesia. Después de mi conversión, dejé de ir un año a la iglesia por las cosas que no entendía. Yo tenía otros intereses, pero cuando volví, la congregación en su momento fueron muy sabios para designar un joven que me ayudara,
que me fuera a buscar, que me pasara a buscar cuando habían reuniones de jóvenes, que me llamara, que me escribiera, que me animara. Él se sentaba conmigo en las reuniones y cuando a veces me veía callado o extraviado en las reuniones, él se interesaba por mí, me metía a conversa. Gracias a ese hermano yo pude ser más parte de la congregación. Yo no entendía cosas, ese hermano me entendía y ese hermano tampoco fue un pastor, tampoco fue un líder, tampoco fue un diácono, era un hermano de la congregación. Todos necesitamos un Bernabé, todos necesitamos de un cristiano que nos ayude a encajar o tal vez a entender la comunidad cristiana. Todos necesitamos también de un Bernabé que nos conecte con los líderes de la iglesia. Bernabé conectó a Saulo con los apóstoles, los que estaban liderando la iglesia, lo conectó con ellos. Y dice la Escritura, aquí en el versículo 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Dio testimonio de Saulo y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo se había convertido y que él le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado con valor en nombre de Jesús. Bernabé dio testimonio de Saulo, lo introdujo a los líderes y les dijo cuál era el testimonio de él, cuál era su vida. Queridos hermanos, todos necesitamos un Bernabé, pero debemos entender que en cada congregación los Bernabé también son necesarios, no solamente los apóstoles. Los Bernabé son necesarios. Son aquellos que tienen compasión, interés por la persona, hijos de consolación, que si ven a alguien que está calladito y nadie conversa con esa persona, se acerca y conversa con él y se interesa. Tal vez usted es de Colo-Colo y esa persona es de la U y dice, no me interesa nada los chunchos, pero igual usted habla con esa persona, se interesa por esa persona. Todos necesitamos un Bernabé. La iglesia necesitaba de un Bernabé y vamos a ver que solamente esta historia de Bernabé no es solamente ahora, vamos a ver también otros eventos de Bernabé. Cómo él también se preocupó de Saulo y de otros hermanos que no solamente eran como Saulo o después Pablo, apóstoles. Dice que él dio testimonio. Queridos hermanos, a veces hay hermanos en esta congregación y en las otras congregaciones de vida real que invitan personas a la iglesia, que les hablan del Señor Jesús a esas personas. Y después esos hermanos me dicen, pastor, necesito hablar con usted. Ningún problema, hablemos. Pastor, esta semana estuve invitando a una persona a la iglesia. Así que quiero ver si usted me puede ayudar. Sí, claro, dame el contacto. Y comenzamos a interactuar con esa persona. Algunos que están aquí lo hemos hecho así. Yo no los invité. Yo no los traje a la iglesia, fue otro hermano, pero esos hermanos me dijeron, pastor, invité a una iglesia este domingo para que esté ahí atento a ellos. Sí, claro, voy a estar ahí. Necesitamos de los Bernabé. Los Bernabé trabajan en equipo, los Bernabé ayudan a aquellos que son nuevitos, a aquellos que no entienden del cristianismo, pero los Bernabé también ayudan a los líderes de la iglesia. Y dice que cuando Bernabé dio testimonio, versículo 28, y después, hablando nuevamente de Saulo, dice, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Entraba y salía, se movía con ellos libremente. Es decir, después que Bernabé trajo a Saulo y habló a los apóstoles de Saulo, lo más probable es que ellos tomaron ocasión con la congregación presentando a Saulo a la congregación. Y dice por eso el versículo 28, y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, entrando y saliendo, dice algunas traducciones de la Biblia. Y dice, hablando con valor en el nombre del Señor en Jerusalén, Saulo de Tarso. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Ahora, aquí vemos que Saulo ya comenzó a ser parte de la congregación en Jerusalén. Y la Escritura dice, y testimonio de Pablo después en el libro Gálatas, él dice que lo más probable se reunió con Pedro, con el apóstol Pedro. Y después también él se reunió con otros líderes que eran apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén. Pero dice que él, cuando fue introducido ya a la congregación, comenzó a trabajar con la congregación.
Ojo, no comenzó a trabajar aparte de la congregación, sino que dice que se movía con ellos, libremente con ellos. ¿Y trabajaba con ellos en qué? En predicar a Cristo. Saulo no tan solo predicó en Damasco, él quería predicar en Jerusalén y lo hizo con los hermanos. Versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Imagínense, lo más probable, algunos de ellos fueron sus compañeros cuando Saulo fue fariseo y perseguía a los cristianos. Tal vez para ellos Saulo de Tarso era el traidor más grande que existía para ellos. Fariseo de fariseos, decía Saulo de Tarso, pero ahora está hablando de aquel a quien él perseguía, detestaba. Podríamos decir, como utilizamos nosotros en términos de hoy, se cambió de bando. Y Saulo no tuvo problemas en eso, porque él sabía qué era la verdad. Él sabía cuál era el mejor lugar y dónde debía estar. ¿Se acuerdan cuando Saulo se convirtió, cuando Jesús se le apareció? Una de las primeras cosas que habló Saulo en esa aparición: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Saulo sabía muy bien con quién estaba. Estaba con Jesús y sabía que ahí él debía estar. Y él predicaba a aquellos que también fueron como él, judíos, helenistas. Y dice que cuando lo escucharon predicar, versículo 29, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Cuando escucharon a Saulo de Tarso, no le dijeron: bien, Saulo, oye, vemos cómo has crecido. Te digo que te conocí cuando eras nuevito y ahora mira cómo tú hablas con denuedo. Nada de eso. Dice que intentaron matarlo. Intentaron matarlo. ¿Qué será tal vez para Saulo de Tarso? Tal vez él vio a algunos de sus compañeros en el judaísmo y él intentó. Oye, ¿sabes qué? Tuve un encuentro con Jesús de Nazaret y quiero hablarte de él. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué será para él? Que intentó tal vez ayudar a sus amigos, pero sus amigos, en vez de alegrarse por él, querían matarlo. Y tal vez muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, hablarle de Cristo, y tal vez cuando lo hacemos ellos se burlan de nosotros. Tal vez cuando nos convertimos queremos hablarle a nuestros padres, a nuestros papás, hermanos, tíos, y cuando les hablamos de Cristo, ya te pusiste canuto. Saulo de Tarso predicó, y cuando predicaba con su compromiso a Cristo, dice, pero estos intentaban matarlo. ¿Desanimó eso a Saulo de Tarso? Para nada. Nunca. Pero veamos lo que hizo la iglesia por él. Versículo 30. Pero cuando los hermanos, que en un principio, ¿cierto?, lo estaban como tal vez un poco rechazando, mira lo que dice versículo 30, pero cuando los hermanos lo supieron que querían matar a Saulo de Tarso, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Qué historia más hermosa, qué historia más linda. Una comunidad cristiana que al principio tenía dudas de si aceptaban a este nuevo cristiano, pero cuando fue presentado a los apóstoles, él libremente se movía con los hermanos, predicando con ellos, trabajando con ellos, sirviendo con ellos. Y ellos vieron que en verdad él se había convertido a Cristo, que en verdad sí, Saulo de Tarso, el que los había perseguido, ahora estaba con ellos. Estaba predicando con ellos, caminando con ellos, almorzando. Era uno de ellos. Y dice que la iglesia, cuando supo que él corría peligro, los hermanos lo cuidaron. Los hermanos, aquí la iglesia, los cuidó. Y dice, cuando supieron, tomaron a Saulo de Jerusalén, lo llevaron a la costa del mar Mediterráneo, un lugar llamado Cesarea. Y de ahí a Tarso, lo más probable, él tomó un barco hacia el norte, por el mar Mediterráneo, hacia el norte de Israel, hacia Turquía, donde estaba Tarso, donde él era oriundo. Todos necesitamos un Bernabé. Aquí podemos ver a Saulo de Tarso cómo predicaba. Podemos ver a los apóstoles, que ellos también entraron en escena. Podemos ver a los judíos también escuchando y buscando también ahora
terminar con la vida de este nuevo cristiano Saulo de Tarso. Pero quiero, hermanos, que no perdamos de vista a este personaje, a este hermano, Bernabé. Bernabé fue muy importante en la vida de Saulo de Tarso, en sus primeros comienzos. Y tal vez tú has tenido a alguien que en tus primeros comienzos, en el pasado, tal vez ahora, alguien que se preocupó por ti. Te llamó, te pasó a buscar. Oye, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito al grupo discipulado. Hermanos, no debemos tener miedo a ser Bernabé. Muchas veces queremos ser apóstoles. Hoy día sobre todo, ¿cierto? Muchos quieren ser apóstoles, profetas, grandes, que tengan protagonismo en la iglesia, pero Bernabé era un hermano y él servía al Señor. Necesitamos Bernabé, gente con compasión por la gente. Necesitamos Bernabé, gente que ayude a los líderes. Mire, pastor, aquí está esta persona nueva. Por favor, mire, ¿se puede preocupar? Sí, claro. Vamos a ayudarlo para que se introduzca o participe de una casa de fe, de un discipulado. Vamos a ayudarle a que entienda. Mira, ¿de dónde son muy lejos? Los vamos a pasar a buscar. Hermanos, ¿hay alguien que tiene algún vehículo disponible para pasar a buscar a estos nuevos amigos que están viniendo a la iglesia? Sí, pastor, aquí, yo dispongo mi auto. Necesitamos Bernabé en la comunidad cristiana. Pero también, como comunidad cristiana, debemos valorar a los Bernabé. Debemos cuidarlos, debemos orar por ellos, debemos ayudarles. Hermanos que vemos que están tratando de alcanzar a otras personas. Son importantes en la obra de Dios también. Estos hijos de consolación. Hay personas que antes de Cristo tienen una vida muy triste, muy oscura, con muchos problemas. Y se acerca un cristiano para darles esperanza. Y cuando ese hermano se acerca a ellos y les habla de Cristo, esas personas nunca se van a olvidar de aquel que les habló de Cristo. Porque cuando teníamos más problemas, Él fue un consuelo de Dios para nosotros. Un hijo de consolación. Todos necesitamos un Bernabé. Y debemos pedirle a Dios que Él envíe y regale a su obra hermanos como Bernabé. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie. Ya estamos terminando nuestra reunión de hoy. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, por lo que vemos en tu palabra, del progreso de la vida de Saulo, a quien tú llamaste y usaste con propósitos muy importantes. Pero gracias porque en tu palabra nos haces ver no tan solo a Saulo, sino a alguien tan importante en la vida de Saulo y para la iglesia en ese entonces como Bernabé. Bernabé no tan solo ayudó a Saulo aquí, Señor, lo vemos. Señor, vimos como él tenía un terreno y él vendió ese terreno y dio el dinero, Señor. Hoy día es algo muy raro ver algo así. Pero vemos que este hermano Bernabé tenía un gran compromiso contigo. Él tenía un corazón para ti. Él no quería, Señor, figurar, él no quería aplausos. Lo vemos a él solamente haciendo las cosas para tu gloria, para la iglesia, para que la iglesia tuviera para comer. Y también ayudando a otro hermano en Cristo, uno nuevo como Saulo, a ser integrado a la iglesia. Padre, pedimos por favor que tú sigas regalándonos Bernabé. Pon en nuestra vida Bernabé, aquellos que nos ayuden, aquellos que nos introduzcan, aquellos que nos proyecten, Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por los Bernabé que tú has puesto en mi vida y en la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a cuidar a los Bernabé que tú nos has dado. Ayúdanos también a apoyarles, a orar por ellos, a darles amor y cuidado por la labor que hacen como discípulos tuyos. Padre, aquellos que también son como Saulo y tal vez están integrándose a la comunidad cristiana, Padre, ayúdales también. Y ayúdanos como iglesia, como discípulos, como unidad, a integrarles bien, con amor, con cuidado, no importando su pasado, no importando la ropa, no importando nada en su vida. Señor, si ellos quieren venir a Cristo, ayúdanos como iglesia a ayudarles. Padre, a través de tu palabra, ayúdanos, Señor, a aprender
a crecer para hacer tu voluntad, para tu gloria, siempre a través de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, quiero orar por cada familia, Señor, que está representada aquí. Ayúdales en esta semana, las necesidades que tienen en su trabajo, los problemas que tienen, ayúdales, dale sabiduría, discernimiento, guíales por favor. A cada matrimonio, a cada hijo, ayúdale en su colegio, a los universitarios por favor. Aquellos que necesitan un trabajo, un muy buen trabajo, aquellos que están enfermos, por favor, bendíceles con muy buena salud. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí hoy y también seguimos orando. Padre, conéctanos con personas que necesitan de Jesús. Danos valor y de nuevo para hablar de Jesús con aquellos que te están buscando, aquellos que te necesitan, que están perdidos. Gracias, Padre, te damos y toda la gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos.